Perdón. Y es el punto de las garantías. Bien, discúlpenme, dio como una especie de acceso de tos, así que paré un ratito. Pero bueno, ya me iré entrando en calor. Entonces, les decía que la semana pasada hablamos sobre la libertad de empresa y las libertades económicas en general. Entonces ahora vamos a ver las garantías. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos del tema de las garantías? De lo que estamos hablando es de que cuando se hace esta constitución en el año 93, digamos, afronta la situación económica del momento, de los años 90, el fin del periodo de Alan García, la hiperinflación, en fin, toda esta historia que seguro ustedes ya conocen. Y entonces se plantea generar un entorno favorable al funcionamiento del mercado y al desarrollo de la economía, con menos Estado, digamos así, con menos Estado y con más actividad privada, ¿no? Por eso es que el tema de las libertades es importante. Pero además se plantea una suerte de mensaje, ¿no? El diseño de una especie de mensaje a todo aquel que quiere invertir en el país. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que no va a pasar de nuevo lo que había pasado con Alan García, por ejemplo, sino que sí, Mayerlin, adelante. Sí, profesor, disculpe, antes de que continúe con la clase, algunos compañeros por el interno me estaban comentando que van a presentar dificultades en rendir el examen la siguiente semana, y sí se lo había comentado por correo también. En todo caso, la mayoría estaba considerando que el examen iba a ser el día de hoy. No sé si podríamos buscar algún tipo de solución para, de esta forma, todos podamos rendir lo que es el parcial. Lo que sucede es que ya se dispuso pues la suspensión de exámenes, ¿no? Como ustedes habrán visto. Y se dispuso la postergación simplemente. Entonces, hoy día hay que hacer la clase. Además, efectivamente, es cierto lo que tú dices, Mayerlin, puede ser que alguien tenga alguna dificultad el próximo sábado. De hecho, yo la tengo también. Pero si alguien, o sea, el próximo sábado, ya les adelanto, ¿no? Por motivos de viaje no voy a poder estar el próximo sábado. Entonces el próximo sábado no vamos a tener sesión, vamos a tener que recuperarla, ¿no? Y el examen entonces habría que correrlo hasta el día 26, y ya tendríamos ahí el examen, y luego recuperaremos esa clase el 19, ¿no? Entonces si alguien tiene problemas el 19 para asistir, pues puede asistir el 26. Y ese día lo tomamos a todos, y si a alguien le falta ya veremos en algún otro momento, ¿no? O sea, no hay mayor problema por la... normalmente, siempre en los exámenes hay alguien que tiene algún problema, problemas de salud, problemas de viaje, no sé, le pasa alguna cosa ese día, y yo los evalúo en la siguiente sesión, ¿no? Lo que sí no debe ocurrir es que pasen mucho tiempo, ¿no? Entonces, en situaciones normales, perdón, hubiéramos tenido hoy día nuestro examen, ¿no?
pero el aviso ha salido cambiando las fechas para todos. Así que hagamos hoy día la clase. La próxima semana no tenemos sesión. El 26 tenemos el examen y hay que, si es posible, programar esa semana del 22 en adelante, porque yo voy a viajar, entonces el 22 es que estoy ya de vuelta. Podemos programar ahí la recuperación antes o después del 26, ¿no? Y ahí hay que ponernos de acuerdo en los horarios. Pero de esa manera creo que todos podríamos rendir la prueba sin inconvenientes, ¿no? Ya, entonces hoy día hagamos la clase y yo también les quiero, o aprovecho ya que estamos viendo estos temas más administrativos y de evaluaciones, para hablar del trabajo escrito, que es un tema que ya lo podemos tratar porque como trata esta parte del curso, ya ustedes están teniendo la información, ¿no? Entonces, de una vez nos vamos a eso. Yo pensaba hablar de esto más adelante, pero ya que estamos viendo estos asuntos, veámoslo de una vez. Bien, disculpen. Ok, ya se me está aclarando la voz. Bien, lo que tenemos aquí es una lista de temas, que son una docena de temas, y los alumnos matriculados según la lista del Zoom son 33. Entonces aquí hay una docena de temas para formar grupos de 3 personas. No sé si se puede leer, la letra está bien. ¿Alcanzan a leer los temas? Sí, se puede leer, profesor. Ok. Bueno, ¿cuál es la idea de este asunto? Esto es para un trabajo escrito, ¿de acuerdo? No va a ser expuesto, pero eventualmente podría ser que yo haga alguna pregunta en las pruebas finales o sobre estos temas, ¿no? Sobre los temas para que cada uno conteste el suyo. ¿De qué se trata aquí? En los puntos que están ahí mencionados, que son temas diversos, ¿no? El programa Pensión 65, la minería informal, la publicidad y venta de comida chatarra, Petroperú y la subsidiariedad empresarial, etcétera. Todos estos temas tienen algo en común. ¿Qué cosa es algo en común? Es cómo el Estado, es algunas cosas que hace el Estado, a veces en su aspecto interno y a veces en relación a el sector privado. Por ejemplo, si hablamos de la minería informal, de formalizar la minería informal, tenemos pues el tema de que el Estado da ciertas reglas para el sector privado, ¿no? Informal. Y el sector privado informal puede ser que no esté muy de acuerdo con esas reglas, no quiera formalizarse, digamos así, o le parezca que esas reglas no son las apropiadas. O si hablamos de, por ejemplo, la consulta previa y las empresas mineras, aunque ahí no está mencionado el Estado para nada, pero el Estado va a aparecer en este asunto como una especie de árbitro entre lo que quieren las comunidades y lo que quieren las empresas. Entonces va a darse ahí una dinámica de conflicto de repente o de coordinación, y el Estado puede tener algún tipo de intervención o participación. ¿Bien? Entonces el punto aquí es, en una economía social de mercado, cómo se afrontan este tipo de temas o qué lugar ocupan este tipo de temas. Por ejemplo, si hablamos de que funciona el mercado y de que el mercado es un asignador de recursos, ¿por qué el Estado tiene un programa social como Pensión 65? Desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista económico. O el punto 4, ¿por qué hay una moratoria para los transgénicos, para la siembra y el cultivo de transgénicos?
¿no? De repente el término no es tan exacto porque productos con transgénicos sí hay, lo que está prohibido es cultivarlos. ¿Por qué el Estado no deja que cultiven los particulares transgénicos? ¿No? Porque se mete en el negocio privado, ¿no? ¿Por qué restringe la publicidad de la comida chatarra? ¿Debe restringirse? ¿No debe restringirse? ¿No? Pero eso a la luz de la economía social de mercado, es decir, a la luz de la justificación para que el Estado trate esos temas sin dejarlos a la decisión de los particulares, o sea, sin dejarlos al mercado, porque el Estado interviene. Es válido, estamos hablando desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, lo que yo voy a pedirles a ustedes es un análisis de tipo constitucional con un enfoque de economía social de mercado, para analizar este punto y los conflictos que se dan en estos temas, ¿no? Entonces aquí está explicado al inicio. A ver. Aquí hay unas ciertas pautas. Bien. Entonces, lo que se plantea aquí es que a partir de los aspectos jurídicos o conceptos jurídicos de derecho constitucional económico, economía social de mercado, que es lo que estamos viendo, se analice algunos de los temas. Es de grupos de 3 personas, no se admite temas distintos a los indicados ni cambio de tema, o sea, ustedes tienen de alguna manera que repartirlos, ahí les voy a pedir a la delegada que nos ayude en este tema de la asignación de los temas, y si hubiera algún problema, bueno, democráticamente los asignaré yo a dedo, ¿no? si no se ponen de acuerdo, pues yo pondré a repartirlos. Pero la experiencia me dice que normalmente se ponen de acuerdo. Bien, el trabajo, ¿qué es? Es un análisis, que ahí está indicado en una estructura, describir el problema jurídico que ustedes van a identificar, analizarlo y sus conclusiones. Nada más. Y bueno, una bibliografía, porque es obligatorio indicar de dónde proviene la información que usamos en el trabajo. Una extensión de 8 a 10 páginas, y lo que se va a privilegiar es el análisis jurídico constitucional. Entonces, si es que, por ejemplo, digamos, alguien toma el tema de pensión 65, que es el primero que está ahí, y me analiza, digamos, los efectos positivos o negativos que ha tenido el programa de pensión 65 en los últimos 10 años, eso no me permite ver que ustedes manejan conceptualmente los temas de la economía social de mercado, ¿no? Que es lo que yo quiero ver, porque es un curso de derecho, y además porque la idea es que ustedes entiendan cómo funciona, y sobre eso opinen. No tienen todos que opinar igual, por supuesto. Los temas pueden ser opinables, ¿no? De hecho, cuando se habla de lo que el Estado puede hacer, algunos piensan que puede hacer más y otros que puede hacer menos, ¿no? Igual, cuando se habla del funcionamiento del mercado, algunos piensan que no debe tener mayores reglas o intervención, y otros piensan que debe haber más intervención. Entonces ahí puede haber muchas opiniones. La idea es, desde este marco conceptual jurídico, cómo analizamos estas situaciones, ¿no? Pero jurídicamente hablando. Entonces, lo económico, de alguna manera, es algo importante, que tiene que ver, pero no es el foco de la discusión en este punto. Ahora, los conceptos sobre este tema, ¿dónde están? Bueno, lo estamos viendo en clase, les he facilitado a través de el Classroom un link donde pueden acceder a un libro de Derecho Constitucional Económico, donde hay una serie de elementos que les pueden ser útiles. Me pueden preguntar o me pueden escribir, y podemos coordinarlo más o menos. Lo que muchas veces pasa es que como esto hay que entregarlo al final, antes de entregarlo me dicen estamos yendo por aquí, no estamos haciendo esto, etcétera, y ahí yo les puedo dar alguna sugerencia. ¿Bien? Pero más o menos ahí está escrito lo que se espera. Y además, una cosa que yo personalmente valoro, uno, la información
o sea, la búsqueda que han hecho, que es parte del trabajo de investigación y es importante. Entonces, eso se va a ver, pues, en las fuentes o en las citas. Y además, en el análisis personal, ¿ya? Personal del grupo, quiero decir, ¿no? Eso es importante porque muchas veces se toman de otras personas y se ponen nomás las cosas, entonces uno lo lee y digamos como que no, a veces no hay ni siquiera una hilación muy clara en el trabajo. Entonces el objetivo es que ustedes digan lo que piensan, así no, nadie está pidiendo que hagan un trabajo de un abogado, que no es su carrera tampoco, o de un estudiante de Derecho, pero sí que ustedes mismos piensen y ustedes mismos concluyan en base a su punto de vista, que además es lo más valioso para mí, porque lo más está en los libros y en los documentos, pero lo valioso, lo que no está escrito todavía, es lo que ustedes van a escribir. Así que, y eso es lo que yo quiero leer y voy a valorar más. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer ese trabajo, ese esfuerzo, porque es un esfuerzo realmente sentarse a escribir, sobre todo si uno quiere escribir algo bien, ¿no? No es sencillo, hay que tener cuidado con lo que se desarrolla, pero ese es el trabajo que les quiero pedir que hagan. Entonces, como acá tenemos 11 temas, le voy a pedir a nuestra delegada, o 12 temas, le voy a pedir a nuestra delegada que me ayude con la organización, de manera que la próxima vez, primero de manera que ya puedan empezar a hacer los trabajos, ya tienen su trabajo asignado, y ya después me envían por correo la lista, y el trabajo se entrega pues al final del ciclo, la semana anterior al examen final, de manera que yo pueda revisarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pregunten, por favor, dudas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vámonos a la clase de hoy. Entonces cerramos esto. Y volvemos a la diapositiva. Esto no es. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, cuando se hizo la Constitución del año 93, ya fuera de la crisis de los 80s y la hiperinflación de fines de los 80s, se plantea que hay que dar ya que se está haciendo una nueva Constitución, hay que dar un mensaje a los inversionistas, un mensaje en general, tanto a los extranjeros como a los nacionales, pero tal vez más a los extranjeros que a los nacionales, de que el sistema económico en el Perú se va a ordenar de una manera distinta. Y sobre todo de que el Estado va a tener menos intervención, sobre todo que no va a tener intervenciones como las que tuvo, que fueron estas intervenciones desafortunadas que nos llevaron a una crisis tan profunda, ¿no? Entonces el mensaje se dio no solo a través del reconocimiento de libertades, que es lo que vimos la clase pasada, sino a través del establecimiento de garantías. Y son estas que están aquí. ¿Qué garantías? Por ejemplo, la de que no se modificarán los términos contractuales. Entonces, si ustedes, ya que están en su casa, con su computadora podrían abrir una página y la Constitución y consultar el artículo 62. Y el artículo 62 van a ver ustedes que se refiere, lo tengo por acá, se refiere a que
Se refiere a que los términos de los contratos no pueden ser modificados por leyes o disposiciones de cualquier clase, dice la Constitución. Es decir, cuando hay una ley emitida por el Congreso, esta ley o una norma de, por ejemplo, el presidente de la República, no puede modificar un contrato privado. Entonces alguien podría decir, pero ¿cómo que las leyes van a modificar los contratos? Eso no es posible, ¿no? En realidad sí ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurrió? Y específicamente ocurrió esto en los años 70, no en los 80, y fue en el periodo del gobierno militar. En algún momento, en la primera fase del gobierno militar, el presidente, que era Velasco Alvarado, en fin, sus ministros, decidieron que había que garantizarle a la población el acceso a una vivienda digna, lo cual estamos viendo. Pero para ello lo que hicieron fue emitir una norma, un decreto ley, porque como saben, en esa época no había Congreso, un decreto ley disponiendo que todos los alquileres, todos los contratos de arrendamiento que daban, se extendían indefinidamente, es decir, ya no tenían fecha de caducidad o de terminación. Y además que no se podía aumentar los alquileres. Entonces todos los contratos de alquiler se lanzaron hacia el futuro, sin fecha de fin, y con los arrendamientos congelados. El gobierno periódicamente, anualmente, hacía un ajuste en los arriendos, pero obviamente la inflación era mucho mayor que el ajuste, entonces los propietarios veían cada vez su renta más reducida, ¿no? Bueno, esa experiencia que llevó a que desde los años 70 hubo contratos que se extendieron pues hasta creo más allá de mediados de los años 90 o fines de los años 90, es decir, terminó el gobierno militar, en el gobierno de Belaúnde no pasó nada, en el de Alan García no pasó nada, llegó el gobierno de Fujimori lo que hizo fue establecer una especie de escala para que poco a poco vayan saliendo del régimen, pero aún así se extendieron durante todo su periodo. Entonces había contratos pues con montos de arrendamientos irrisorios, ¿no? Y eso también generó que ya nadie quería arrendar su vivienda. Entonces el mercado del arrendamiento de viviendas se redujo de manera importante porque no había inversiones para arrendar y además había el temor de que saliera alguna ley y te afectara los contratos. Entonces se generó esta disposición de la Constitución que generó también un problema, ¿no? Porque el problema que generó esta disposición es que las leyes cambian y las situaciones cambian. Entonces, ¿cómo vas a decir que las cosas no cambian nunca? De hecho, en la práctica podríamos decir que las cosas sí han seguido cambiando. Por ejemplo, imagínense que tienen una tarjeta de crédito con un banco, una cuenta de ahorros con un banco. Y ustedes han abierto la cuenta pues hace 10 años. Ustedes no van a estar abriendo su cuenta cada rato, ¿no? La abrieron un día hace 10 años y su cuenta está ahí y ustedes la usan, gastan, depositan o en su cuenta sueldo les pagan ahí su sueldo o tienen una tarjeta de crédito asociada y es la misma cuenta de muchos años atrás. Y esa cuenta es resultado de un contrato, ¿cierto? Pero además hay regulación bancaria. Entonces los bancos no pueden actuar libremente al margen de la ley, ¿no? Entonces, si la regulación bancaria establece que los consumidores o los usuarios de los servicios financieros tienen ciertos derechos y establece que tienen ciertos derechos, no se le podría decir un momentito, ese derecho no lo tienes porque el contrato está vigente y el contrato no dice nada. Así que mientras el contrato esté vigente, el usuario no tiene esos derechos, solo las cuentas nuevas, digamos así, ¿no? Le podría hacer una interpretación, ¿no? Solo las cuentas nuevas dan derechos. Las antiguas siguen con la ley antigua, entonces, ¿qué tendrías? Tendrías
leyes nuevas para los contratos nuevos y que los contratos antiguos funcionen con las leyes antiguas que ya no están vigentes, o sea, solo vigentes para esos contratos, ¿no? Te encontrarías con situaciones así, ¿no? Entonces, esta disposición legal que tenía digamos, un objetivo claro y creo que nadie está en principio en desacuerdo con que el Estado no le entre a modificar contratos a la gente, ¿no? Pero digamos, los principios en general de los contratos son que pues si cambian las normas, los contratos tienen que adaptarse a la nueva realidad, porque además en general el objetivo de las modificaciones legales es mejorar. Entonces, eso, digamos, esta disposición constitucional ha ido generando problemas e interpretaciones sobre cómo ir resolviendo eso, de que el contrato no cambia, pero la ley sí, ¿no? Entonces, a partir de eso se han desarrollado una serie de teorías para afrontar estas situaciones. Luego, otro tema, que también está en ese mismo artículo, 62, es el tema de los llamados contratos ley, de los cuales seguramente ustedes han escuchado hablar. Los contratos ley son contratos sobre los cuales se otorgan seguridades y garantías a determinados inversionistas o gente que contrata con el Estado. Entonces, los contratos ley se crearon, ya estaban antes, no son creación de la Constitución del año 93, ya existían, pero la Constitución del año 93, digamos, les puso un camino más claro y además antes ya se estaba desarrollando legislación también sobre ellos. Antes de la Constitución hay muchas cosas que están en la Constitución que ya estaban en la ley, que fueron elevadas a rango constitucional, ¿no? Entonces, a través de los contratos ley, alguien que hace una inversión tiene la certeza de que los cambios del régimen legal no le van a afectar. Y eso sobre todo se da, por ejemplo, cuando suben los impuestos. Entonces, si tú tienes una inversión de largo plazo, de 20 años, vas a hacer, por ejemplo, una carretera, ¿no? Ya los peajes siempre son un problema. Vas a hacer una carretera y tienes un contrato para recuperar a través de los peajes en 15 años, por ejemplo, o en 20 años, entonces tú has calculado que en esos 20 años vas a pagar tanto de impuesto, con un cierto impuesto establecido y tienes ciertas obligaciones tributarias, y según eso estimas tu negocio, ¿no? O si das un crédito hipotecario a 20 años o 30 años, entonces tú calculas, te proyectas a ese periodo, y en función a eso calculas cuánto vas a ganar. Pero bueno, en los casos de los contratos ley, como quiera que son periodos prolongados, los cambios legales pueden alterar esa previsión original. Entonces, lo que te da el contrato ley es estabilidad jurídica en ciertas materias. Y esa estabilidad jurídica implica que si cambia el régimen legal, tu contrato sigue funcionando con el régimen legal vigente en el momento en que se contrató. No en todos los temas legales, sino en algunos específicos, ¿no? Que normalmente son de carácter tributario. Entonces, por ejemplo, las inversiones que se hicieron en los años 90 en telecomunicaciones, ¿no? En energía, en fin, en minería, ¿no? Generaron este tipo de regímenes especiales. Y hasta ahora lo pueden hacer, porque la ley, en algunos casos, cuando el contratista contrata con el Estado, en el contrato está esta regla de que hay cosas que no se pueden cambiar o que si se cambian, el Estado le garantiza al contratista, al inversionista, que no le va a afectar su negocio. Y en otros casos, la ley establece que puedes tener contratos ley si tu inversión supera ciertos montos. Entonces hay unos topes y si lo superas, accedes a ese beneficio, ¿no? Y el objetivo de la legislación es traer inversión, nacional o extranjera. En fin, inviertes y tienes ese beneficio, la especie de una suerte de congelamiento de algunas reglas de juego, sobre todo tributarias. Ahora este congelamiento es de ida y vuelta, ¿no? O sea, si sube, por ejemplo, el impuesto a la renta, para ti no sube. Pero si baja, para ti no baja tampoco. O sea, si le bajan al resto, el tuyo no baja.
porque está congelado, ¿no? Esa es la estabilidad, esa es la idea de la estabilidad. Entonces, muchas veces se discute sobre estos contratos. Hay muchas opiniones en contra de los contratos, pero en realidad el problema no son los contratos. O sea, no es la parte legal de que tú puedas darle reglas estables a un inversionista que va a hacer una inversión cuantiosa en un periodo de largo plazo. O sea, el problema no es que le des la estabilidad al inversionista. El problema se da, y eso es lo que genera muchas veces la discusión y la opinión negativa de este tipo de mecanismos, es cuando el Estado negocia con el inversionista ciertas condiciones para que haga, por ejemplo, una obra pública, ¿no? Y luego le da la estabilidad. Entonces, si el contrato, el Estado lo hizo mal, lo negoció mal, no se rodeó de expertos que permitan que el Estado tenga un buen contrato, un contrato positivo, un contrato favorable, lo que vas a tener ahí es que le has dado al sector privado, a alguien, a una empresa, por ejemplo, una serie de ventajas que nadie más tiene. Y ahí es que va a venir el cuestionamiento. Pero el cuestionamiento en realidad es sobre todo, en mi opinión, por el tema de cómo se negocia ese contrato. Se negocia mal, tienes un mal contrato para el Estado. Y otro problema que se presenta es el cumplimiento. Es decir, tú como Estado tienes que ver que la otra parte haga bien, cumpla bien su contrato. Si tú como Estado no te preocupas, que a veces pasa, porque esto no está centralizado, o sea, todos los ministerios, muchos ministerios pueden tener sus contratos de estabilidad o convenios de estabilidad jurídica, lo que va a ocurrir muchas veces es que el inversionista, que el contratista, no actúa de acuerdo al contrato, pero el Estado ni se da cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no está pendiente, ¿no? Para no pensar en alguna otra cosa. Entonces, a eso se deriva que luego se cuestione los malos resultados. Entonces, creo que ahí hay temas de negociación de los contratos y temas de supervisión de la ejecución de los contratos. Eso también afecta, más allá de que pueda no haber contratos ley o se pueda mejorar esa legislación. Creo que el problema surge de estos otros aspectos, de cómo se hacen los contratos. Bueno, eso es en cuanto al tema de la no modificación de los términos contractuales. ¿Alguna pregunta? O me escriben por acá también, por favor, por el chat, y yo le voy contestando. Bueno, el otro punto aquí es el artículo 60, que se refiere a la igualdad de la actividad empresarial pública y no pública. Igualdad de la actividad empresarial pública y no pública. Esta disposición tiene también pues su historia, ¿no? Y la historia es que antes de los 90s, el Estado tenía la posibilidad de actuar de manera más abierta y más intensiva a través de las empresas públicas e incluso entidades que no eran empresas, pero que podían hacer alguna actividad empresarial, ¿no? Entonces, para esto podría ser pues que las empresas del Estado tuvieran algún tipo de ventajas económicas, por ejemplo, que no pagaran algún impuesto, que el Estado les subvencionara algunos gastos, que no tuviera que afrontar el cumplimiento de ciertas normas regulatorias, etc., etc. Entonces, en los años 90, lo que, digamos, esta norma, esta constitución, lo que hace es eliminar todo eso. Esto, digamos, que va a tono con la línea de la privatización que también ocurrió por esa época, ¿no? Entonces, la idea era, el Estado puede hacer actividad empresarial, pero en las mismas condiciones que el privado. Y si lo hace bien, en buena hora, y si lo hace mal, bueno, ya le irá mal al negocio, ¿no? Y entonces hoy en día las empresas del Estado efectivamente pues pagan sus impuestos como un privado, la legislación laboral de los trabajadores es similar, si no pagan algo
de impuestos, la SUNAT los embarga, los reguladores, si ven temas ambientales, por ejemplo las eléctricas, ¿no? La OEFA, es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, los multa, los INARMIN los multa. Si cualquier regulador de telecomunicaciones no hay empresas realmente, ¿no? Hay de agua, hay eléctricas, hay bastantes, hay mineras. Entonces, hoy en día tienen que cumplir todas las normas o los tratan como un privado. Y el Estado multa a una empresa del Estado y el Estado le embarga si no le paga a la empresa del Estado y el Estado le bloquea las cuentas. Igual que si fuera una privada que no paga sus cuentas. Entonces, por ahí la igualdad se ha dado, digamos, ¿no? Ahora, pero hay una diferencia porque la empresa pública se encuentra en una situación de desventaja en algunos aspectos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la actividad empresarial pública hay cosas que no puede hacer, ¿no? Un privado puede hacer, pero una empresa pública no puede hacer. Y ahí viene el tema de la subsidiariedad de la que hemos visto en una clase anterior. O sea, hay materias en las cuales no puede intervenir porque hay participación privada. Y también está el tema de que las empresas públicas pues tienen un régimen legal diferente de las privadas que es más estricto, si se quiere. O sea, no es favorable a la empresa estatal, sino más bien le genera mayor gasto, ¿no? Por ejemplo, una empresa del Estado está supervisada por la Contraloría, entonces va a tener que producir información, documentación para la Contraloría, que le va a generar un gasto, que le va a generar personal, etcétera, ¿no? Tiene que hacer compras con el sistema de compras del Estado, que eventualmente es más costoso, más lento, pero no es que no deba hacerse, no sirve para que las compras digamos, se hagan con más transparencia, tal vez, ¿no? Pero una empresa privada va y compra nomás lo que quiere. Una empresa del Estado tiene que hacer un proceso, y todo esto es lento, se demora, ¿no? Cuesta más, etcétera. Entonces tiene desventajas la condición de entidad pública, ¿no? Se le aplican, por ejemplo, la ley de transparencia y acceso a la información pública, se le aplica a las empresas del Estado, pero no se le aplica al sector privado. Entonces, el sector privado no tiene que estar atendiendo pedidos de información. La empresa estatal sí tiene que estar haciendo eso. Entonces, la empresa estatal tiene como ciertas cargas derivadas de su condición. Que, digamos, si en algún momento tenía ventaja, ahora más bien tiene pues por ahí una desventaja, ¿no? Más allá de que a veces hay manejos políticos y otras cosas. Bueno, luego hay otro tema, pero si ven ustedes, si ustedes son inversionista privado, dicen, bueno, no me va a modificar los términos contractuales, el Estado no va a competir con ventaja, luego la inversión nacional y extranjera tienen el mismo tratamiento. O sea, un inversionista extranjero y un inversionista nacional tienen las mismas reglas. Esto va de la mano también con tratados de inversión. Entonces, hoy en día hay muchos tratados de libre comercio que tienen secciones o capítulos de inversión. Hay también tratados bilaterales de inversiones que desarrollan este tema y reconocen el principio llamado de trato nacional. Este principio de trato nacional o cláusula de trato nacional, como también se le llama, se refiere a que los nacionales y los extranjeros son tratados de la misma forma, o sea, no hay discriminación del extranjero respecto del nacional, sino que ambos tienen el mismo tratamiento. Y entonces la Constitución ya ha recogido este principio que viene, digamos, de lo que ahora se le llama el derecho a las inversiones internacionales y que está en los tratados de libre comercio, ¿no? Ya está en la Constitución. O sea, digamos, es algo que ya estaba en el mundo internacional y lo jalaron a la Constitución, ¿no? Luego tenemos el tema de libre tenencia y disposición de moneda extranjera. ¿En qué consiste esto? Esta es una norma que a mí siempre me pareció
algo raro, ¿no? O sea, siempre desde la que la leí estaba yo que le daba vueltas al tema. ¿Por qué la Constitución? No, o sea, entiendo por qué están, pero la pregunta es, ¿por qué una Constitución tiene normas sobre dinero extranjero? No parecería algo común, y digamos que en la Constitución de algún país del primer mundo no vas a encontrar algo así en ningún caso, ¿no? Entonces, el punto es ¿cuál? El punto es que normalmente las constituciones tratan de su moneda, más que de la moneda foránea. Entonces, ¿cómo se explica que la Constitución nacional tenga disposiciones sobre la moneda foránea, es una moneda extranjera? Nuevamente la explicación es histórica, ¿no? La historia nos da una serie de respuestas a preguntas como estas. Entonces, ¿cuál es la explicación? Lo que sucede es que a raíz de la inflación de los años 70 y de los años 80, la gente empezó a guardar su dinero en dólares, o empezó a, las cosas, digamos, tenían muchas veces precios en dólares en los 80s y antes, ¿no? Es decir, la gente no quería poner precios en soles porque se devaluaban rápidamente. Entonces la moneda extranjera, de alguna manera, medio que, no diré que reemplazaba la moneda nacional, pero era una referencia continua de los precios. Eso es lo que normalmente se dice que se trata de una economía dolarizada. Bueno, y a raíz de eso, además se dieron un par de eventos, ¿no? En el periodo, en los años 70, el gobierno militar, una norma prohibió tener moneda extranjera, porque se consideraba que atentaba contra la economía nacional. Entonces, tener moneda extranjera estaba prohibido, y en algún momento breve hasta fue delito y te podían quitar el dinero por tener, ¿no? Porque atentaba contra la economía nacional. Entonces, miren esta situación tan particular, ¿no? No puedes ni tener. Y la disposición de moneda extranjera se refería a que no puedes retirarla libremente de establecimientos bancarios, y eso es algo que ocurrió en el periodo de Alan García de los 80, entre 85 y 90, que los depósitos en los bancos en moneda extranjera, porque la gente ahorraba en moneda extranjera, ya que en moneda nacional se le iba toda inflación, los depósitos en los bancos no te los entregaban en la moneda que depositaste, sino te los daban al tipo de cambio en moneda nacional, que era por supuesto un tipo de cambio desfavorable. Si tú con eso luego ibas a comprar en la calle dólares, porque se vendían en la calle fácilmente, entonces ibas a comprarlos y en el tipo de cambio te veías perjudicado. Los exportes fue la época pues de los distintos tipos de dólares en el Perú, ¿no? Había varios tipos del dólar MUC y otros. Entonces los exportadores tenían un dólar especial porque ellos necesitan usar dólares, ¿no? Bueno, entonces a raíz de estos eventos aparece este artículo en la Constitución. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Bien, hoy en día parecería lejano, ¿no? Porque estamos hablando de los años 90 y lo que ocurrió pasó en los 80s. Hoy en día como que no hay mucha preocupación de que vaya el Estado a inmovilizarte tus cuentas bancarias, ¿no? Pero en esa época eran pues otros tiempos, ¿no? Entonces esta disposición responde a eso. Luego está el fomento y la garantía del ahorro, entendido el ahorro como una forma de respaldo para los hogares en momentos de crisis, pérdida de empleo, por ejemplo. Entonces, y además una manera de que el dinero circule a través del sistema financiero, que aquí no se refiere específicamente al sistema financiero, se refiere al ahorro en general, pero normalmente se interpreta como el ahorro en entidad del sistema financiero. Entonces, ahorrar es una forma de que el dinero circule por estos canales y vaya del que tiene excedentes y los quiere guardar a quien los necesita para invertirlos en alguna otra actividad o para gastarlos, por último.
Entonces la Constitución establece el fomento y la garantía del ahorro. Con las tasas tan bajas, las tasas de interés tan bajas, creo que es difícil que alguien se refiera al fomento del ahorro, pero a la garantía yo creo que sí, porque hay todo un paquete de normas que se han dado a lo largo de los años, porque hacia fines de los 90, inicio del 2000, varios bancos entraron en proceso de liquidación y compañías de seguros, 5 o 6 medianos, o no tan grandes, pero por lo menos pequeños y medianos. Y eso generó que hay toda una legislación bancaria que se ha desarrollado para anticiparse a una situación crítica de una entidad del sistema financiero y que la Superintendencia de Banca y Seguros puede intervenir antes de que ocurran los eventos. Entonces, por eso es que ahora ven ustedes, o leen en el periódico, que la Superintendencia intervino una caja de ahorro X, ¿no? Entonces le interviene porque ya no está cumpliendo con ciertos ratios o con tener cierto capital mínimo o ciertos mínimos de liquidez que la ley manda, o no está cumpliendo con alguna norma. Entonces, antes de que se produzca una situación de pérdida importante, la Superintendencia puede intervenir y actuar en esa empresa. Eso es lo que, digamos, se desarrolló ya a nivel legislativo a partir de esta disposición constitucional. Incluso yo diría que fue después, porque como les digo, a fines de los 90 se puso una serie de quiebras de este tipo. Y luego llegamos al famoso artículo 70, que se refiere a la inviolabilidad del derecho de propiedad. Entonces, este artículo es sumamente importante porque la propiedad, como ustedes saben, y como ya hemos visto, perdón, al hablar de análisis económico del derecho, la propiedad es pues uno de los elementos indispensables para el funcionamiento del mercado, ¿no? Porque tiene que haber intercambio, las personas invierten en la medida que es su propiedad y van a ver el resultado de su inversión. Entonces, si no se garantiza la propiedad, ahí puede haber como un nivel de preocupación o de inestabilidad en la actuación de los privados en el mercado. Bueno, entonces este artículo 70 de la Constitución desarrolla pues un conjunto de reglas sobre el derecho de propiedad que diseñan un marco legal bastante positivo para alguien que hace negocios, o para cualquier persona en realidad, si no haga negocios, le asegura que su propiedad no va a ser tocada sin motivo. Como bien sabemos, en cualquier momento se puede requerir la propiedad privada para algo y el Estado ahí tiene algunos mecanismos, concretamente si es que, por ejemplo, se va a hacer una carretera y mi casa está en medio del diseño de la ruta, no se puede pretender que se cambie todo el diseño porque hay una persona que tiene una casa en medio. Entonces lo natural es que se busque comprarle esta casa, y si no se le puede comprar, se pasa al terreno de la llamada, entre comillas, porque podría ser una, entre comillas, venta forzosa, que es la expropiación. Entonces la Constitución, al tratar el artículo 70, no ha dejado de lado el tema de la expropiación, sino más bien lo ha mantenido. Y aquí sí tenemos el artículo en las diapositivas. Ahí está. Entonces, ¿qué dice este artículo 70 de la Constitución? El derecho de propiedad es inviolable. Ojo, vean, dice que es inviolable, pero luego dice, y el Estado garantiza, pero luego dice cómo es que la propiedad puede eventualmente ser expropiada. El Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse su propiedad, sino exclusivamente, dice la Constitución,
por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justa y preciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Quedémonos ahí. ¿Cómo leemos este artículo 70? Primero, el derecho de propiedad es inviolable. Primera observación, no se refiere a la propiedad privada solamente, sino a la propiedad en general. Entonces algunos pueden hablar pues, de propiedad del Estado, del mismo Estado. Se puede hablar de propiedad cooperativa, de propiedad comunal, en fin. La Constitución habla de la propiedad en general, inviolable. Y el Estado la garantiza además, lo cual me suena muy bien. Luego te dice, se ejerce en armonía con el bien común y entre los límites de la ley. Y esto nos permite recordar un poquito al Código Civil, cuando hablamos de análisis económico del derecho, la idea de que la propiedad, digamos, no solo debe ser pensada como un derecho particular, como un derecho privado que no tenga ningún sentido o función desde un punto de vista más general. Entonces, el diseño constitucional sobre el tema de la propiedad entiende que la propiedad tiene que también ver el tema de que su uso es en función del bien común. Bajo esa lógica es que, por ejemplo, no te dejan pues, edificar en tu terreno rascacielos hasta 100 pisos, ¿no? Sino que te ponen un tope, pues hasta tantos pisos. ¿Es tu propiedad? Ok, pero no puedes hacer lo que quieras ahí, ¿no? ¿Quieres construir tu casa, un edificio? Entonces los departamentos tienen tal medida mínima, por ejemplo. Es tu propiedad, pero no puedes hacer departamentos sin ninguna regla, ¿no? Hay reglas de seguridad también. Alguien puede decir, es mi propiedad, yo construyo como quiero, ¿no? Que nadie venga a mí a decirme cómo construir mi casa. Pero no. La Constitución, mejor dicho, las leyes te van a dar ciertas pautas para la construcción. Más allá de que hay mucha informalidad en el país y que no se cumplan, ¿no? Bueno, entonces se ejerce en armonía con el bien común y entre los límites de la ley. Como está en armonía con el bien común, puede ser que se necesite para el bien común, por ejemplo, para hacer una carretera. Bueno, entonces luego nos dice este artículo, a nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente, o sea, sí se puede, en los siguientes casos. Número 1, por causa de seguridad nacional o necesidad pública. ¿Qué cosa es la necesidad pública? ¿Y qué cosa es la seguridad nacional? ¿Y cómo ha cambiado esto en relación a épocas anteriores? Antes de esta Constitución, la expropiación se daba por tres supuestos. Necesidad pública, utilidad pública e interés social. Entonces, se ha mantenido de esos tres solamente la necesidad pública. Se ha eliminado la utilidad pública y se ha eliminado el interés social. Estos conceptos, digamos, no son conceptos inusuales. Incluso los vemos cuando, por ejemplo, se firman tratados internacionales. Los otros estados incluyen en su descripción de la protección de la propiedad el tema de interés social o interés público, utilidad pública. También lo manejan esa terminología. En el Perú se optó por eliminar todo eso por una razón bien concreta, y es este tema del mensaje que se da a los agentes económicos. Entonces, ¿qué cosa es en qué casos le puedes expropiar? Solo cuando sea necesario y no cuando sea útil. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo útil y lo necesario? La diferencia es que lo útil es algo de lo cual puedes prescindir. Es conveniente, es favorable, pero no es indispensable. Es algo que le agrega valor a tu bien, es algo que, digamos, potencia la situación de lo que vayas a hacer, pero no es indispensable. Entonces, la utilidad pública fue retirada de la Constitución y quedó solo la necesidad, o sea, solo cuando es inevitable, indispensable. Eso significa que
y cuando vas a expropiar, ahora pues las posibilidades de expropiar se han reducido, ¿no? Se han reducido a casos más extremos, digamos así. Y el otro punto, el interés social, es un concepto un poco ambiguo, si se quiere, ¿no? Interés social es muy general. Se asocia normalmente al interés de un cierto sector. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma agraria, en los años 70, y la misma Constitución 79 se refería a la reforma agraria, porque la reforma agraria era un tema que en los años 70, antes del gobierno de Velasco, era un tema, en los 60, era un tema que se discutía, ¿no? Entonces, incluso Belaúnde, que fue presidente, y Velasco le dio el golpe de Estado, Belaúnde, y en general se discutía la reforma agraria en esa época, en los 60. Entonces llegó Velasco y terminó la discusión porque la hizo a su manera, de buenas a primeras, ¿no? Tema que también es materia de mucho debate, ¿no? ¿Qué tuvo de positivo y qué tuvo de negativo? Pero bueno, el caso es que interés social, la reforma agraria implicaba pues controlar, entregar las tierras a otras personas, en este caso los campesinos, por razones de interés social. Expropiar para hacer viviendas sería razones de interés social, por ejemplo, para que las personas tengan acceso a una vivienda, expropio al dueño del terreno y luego construyo y le doy a las personas. Entonces el concepto de interés social es un concepto amplio, ¿de acuerdo? Por eso la Constitución del 93 dijeron no, interés social es un problema porque pueden empezar a malutilizar este artículo para expropiar innecesariamente, entonces que solo quede necesidad pública. Y se agregó el concepto de seguridad nacional que tiene que ver con la necesidad de proteger el Estado o de desarrollar instalaciones militares, navales, aéreas, etcétera, en distintos lugares del país. Entonces, por estos temas de seguridad. Y se creó este concepto, o se agregó este concepto que no estaba en constituciones previas, ¿no? Entonces, hasta ahí, si ustedes ven, la Constitución lo que está haciendo es limitar las razones por las cuales puede haber expropiación. Luego, la Constitución dice que la expropiación se hace por ley. Entonces, por ley significa que el Congreso la aprueba. O sea, no es fácil expropiar. Tienes que conseguir una ley del Congreso. Valga la redundancia, porque alguien puede decir quién más va a dar ley si no es el Congreso. Pero para enfatizar, el Congreso tiene que emitir una ley. Cosa que ocurre cuando se decide hacer expropiaciones, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a hacer, no sé, pues se decide que para el próximo año, el 2025 o 2026, se va a ejecutar un proyecto y este proyecto tiene previsto que se establezca una carretera que va a pasar por tal o cual lugar. Entonces, para tales efectos, cuando se decide hacer el proyecto, ni siquiera se sabe todo lo que hay en el camino. Simplemente se sabe por dónde va a pasar, pero si alguien va a buscar y recorre los 50, 80 o 120 kilómetros de la carretera, se va a encontrar que todo el camino hay propiedades de alguien, ¿no? O sea, la carretera no pasa por tierra de nadie. La carretera pasa por zonas donde hay tierras agrícolas, viviendas, poblaciones, etcétera. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es autorizar la expropiación con una ley. Entonces, una vez que se tiene la ley autoritativa de la expropiación, entonces ahí, digamos, la entidad que va a hacer esta obra pública va a ir a tratar con los propietarios, los va a identificar, les va a hacer una oferta de comprarles, y si no quieren vender, entonces la ley ya permite expropiar. Ese es el paso previo, ¿no? Entonces, antes de expropiar, primero te compro. No quieres que te compre, no estás de acuerdo, entonces te expropio. Así es la dinámica, ¿no? Entonces, es conveniente además venderle al Estado muchas veces porque
si esta carretera va a pasar por una ruta donde yo tenía un terreno abandonado que no hacía para nada, pues que me lo compre a buen precio no me cae nada mal. Y el Estado privilegia hacer un pago en un precio razonable para evitar que las personas se vean afectadas o reclamen, ¿no? Entonces, pero aquí lo particular es que este artículo de la Constitución exige que el Congreso decida. Entonces es un nivel de decisión alto. El presidente no puede. La Constitución anterior decía aprobada de acuerdo a ley. De acuerdo a ley significa según lo que la ley diga. Entonces la ley podía decir que el presidente lo decida o que el ministro lo decida. Ahora la Constitución te dice solo una ley emitida por el Congreso. Luego te dice que hay un pago previo en efectivo. Pago previo y en efectivo. O sea, primero te pago y después te quito. Y te pago en efectivo. No te pago, por ejemplo, con bonos que se van a redimir dentro de 10 años. No. Te pago en efectivo adelantado. Eso es una cosa muy buena para el propietario, me parece, ¿no? E inclusive no solo te voy a pagar lo que vale el bien, que es la indemnización justa y preciada, el bien tasado, valorizado, valor de mercado, te pago eso, y además te compenso si te causa algún perjuicio. Entonces, ¿qué perjuicio te puedo causar? Pues digamos que en ese terreno es un terreno agrícola y yo tengo pues ahí yo uso ese terreno, lo exploto, entonces no me estás quitando solamente tierra, ¿no? Una parte de tierra, sino que ahí hay una explotación económica. De repente son tierras donde son sembríos y hay árboles, no sé, frutales o algún tipo de sembríos que yo ya he instalado, o hay un sistema de riego y todo ello, y además tengo expectativas de una cosecha el próximo año o lo que fuera. Entonces tengo una serie de compromisos en relación con ese terreno. Y si eso fuese así, y si eso se demuestra, también me deben compensar por esa pérdida que me están generando. Entonces, en buena cuenta, este artículo constitucional lo que plantea es que al propietario expropiado no se le cause perjuicios, ¿no? Se le dé todo tipo de compensaciones posibles. Pero si aún así no está contento, la última parte del artículo dice que se puede ir al Poder Judicial a discutir para que le paguen más. Ojo que no puede ir al Poder Judicial para que no le expropien, sino pidiendo que le paguen más, ¿no? O sea, la valorización es lo que puede ser discutido. Se podría discutir la expropiación solamente, diría yo, si hay defectos formales. Por ejemplo, si no hay esa ley que menciona la Constitución, o si la ley no es por las causales que la Constitución dice. Pero fuera de eso, yo no puedo impedir que me expropien, solo puedo pedir que me paguen más. Y tiene lógica, ¿no? Porque imagínense que hay que ampliar un aeropuerto y estás pues con la ciudad, estás ahí ya rodeado de la ciudad. ¿Dónde lo vas a ampliar? No hay forma de ampliarlo si no es comprando o expropiando las propiedades que están alrededor. Es la única manera. O te vayas a este aeropuerto en otro lado, ¿eh? Es otra opción. Pero tu primera opción es la posibilidad de comprar, ¿no? O de expropiar lo que está más cercano. Bueno, ese es entonces el otro de la otra de las garantías, ¿no? Esta última de los años, del artículo 70, y que tiene que ver con asegurarle a un inversionista una mayor protección de sus bienes. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? O le escriben también a través del chat, por favor. ¿Alguna duda? Bien, bueno, entonces este es otro paquete, digamos, de medidas constitucionales, ¿no? La primera son libertades, después vienen garantías, y ahora vamos a ver otro conjunto, ¿no? Que está referido al rol del Estado en la economía. Entonces, ya que hablamos de los privados, sus libertades que deben ser respetadas, hablamos de las garantías que se le dan para que puedan invertir, trabajar, etc.
Ahora, ¿qué cosa es lo que el Estado puede o debe hacer? Número uno, la Constitución no le dice al Estado cómo gestionar los problemas económicos, ¿no? No le dice al ministro de Economía qué hacer. Entonces, no hay aquí ninguna disposición mágica sobre cómo conducir la economía de un país. Ese trabajo, esa labor profesional, es de los expertos en temas económicos. ¿De qué habla entonces estos artículos? Porque aquí vemos varios de ellos. De lo que se trata aquí es de cuál es la orientación, o digamos, en algunos casos, cuáles son los límites de las actividades que el Estado puede realizar en relación al mercado, en relación a los privados, o en relación o en su misma actividad. Entonces, primero el artículo 58. Aquí está. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado, ¿no? Y es el artículo de economía social de mercado que tenemos ahí. Entonces, como ya les decía la clase pasada, este tema de la economía social de mercado, este término, lleva a digamos, es como una especie de paraguas en el marco del cual se va a interpretar cualquier tema económico. Entonces, los trabajos que les he indicado al inicio de la clase tienen que ser trabajos que se hagan analizando ese problema, pero con un ojito en la economía social de mercado. O sea, la economía social de mercado, según la economía social de mercado, ¿qué se tendría que hacer aquí? ¿No? O está justificado que el Estado haga esto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la comida chatarra, ¿no? El Estado puede hacer algo. ¿Qué tiene eso con la economía del mercado, social de mercado? ¿Por qué la gente puede comer lo que quiera? ¿No? En los colegios, los niños les puedes vender cualquier cosa, o no, o hay cosas que deberías prohibir, o debes prohibir la publicidad sobre eso, ¿no? O como en otras cosas, la de los cigarrillos, por ejemplo. El Estado, ¿por qué entra a prohibir la publicidad de cigarrillos? Es un producto de una fábrica privada que vende, ¿no? Entonces, ¿en qué casos el Estado se puede meter, usando ese término, en esos temas? ¿Y en qué casos el Estado más bien no debe meterse? Para eso sirve este paraguas conceptual de la economía social de mercado del que venimos hablando. Ahora, como esto de la economía social de mercado no es un invento de la Constitución del año 93, esto ya estaba en la del 79, o sea, es lo mismo. Sin embargo, ha cambiado el énfasis, ¿no? Porque la Constitución anterior se refería a que el Estado impulsa el desarrollo del país. O sea, el Estado impulsa, quiere decir que el Estado actúa, ¿no? Actúa y eventualmente actúa él mismo o a través de otros, pero está metido ahí, ¿no? En cambio, aquí le han cambiado el término, le han puesto una cosa un poco más tímida, por decirlo de alguna manera. Dice que el Estado orienta el desarrollo del país, ¿no? Entonces, como ya no impulsa, sino que ahora orienta, se entendería que antes era como que más enfático y ahora es un poquito menos activo. Pero digamos, ese matiz semántico del verbo que se usa, en realidad no ha tenido mucha consecuencia desde el punto de vista del análisis de este tema, ¿no? Es decir, si bien se ha entendido tal vez ese objetivo de que el Estado sea un poco menos participante, eso no se ha traducido en una interpretación clara. Entonces no hay nadie que pueda con claridad decir la diferencia entre orientar, impulsar, y que en unos casos el Estado no debe entrar porque solo debe orientar y porque ya no impulsa. Entonces más bien al Estado se le pide que haga cosas todo el tiempo. Y cuando hablamos de impulsar, por ejemplo, se le plantea que ahora, ¿no? Cuando la economía está así media paralizada, bueno, hay que impulsarla, ¿no? Para que haya más empleo, reactivación, etcétera, ¿no? Entonces, alguien podría decir, bueno, pero si debe orientar porque le piden que reactive, nada. Y otro podría decir, claro, porque en realidad no debe limitarse a orientar, tiene que ser más activo.
para que la economía se mueva, hacer cosas para que la economía se mueva. Entonces el término orientar, yo creo que no ha terminado siendo muy claro o muy útil para su aplicación, de manera que para limitar al Estado hay que acercarse por otras vías, ¿no? Ahora, cuando hicieron la Constitución, este artículo, se refirieron a orientar el desarrollo y actuar en algunas áreas en particular, principalmente, dice, promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Esto nos plantea otro tema en la mesa. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esos temas que están ahí, se refiere sobre todo, o en parte, al llamado Estado social. Recuerdan que hablamos del Estado de Derecho liberal y el Estado social. Yo les decía que el Estado de Derecho liberal era un Estado, sobre todo, que no intervenía, ¿no? Entonces protegía la propiedad privada, daba seguridad, ¿no? O los servicios. Entonces, eso es lo que vemos ahí al final: seguridad, servicios públicos e infraestructura. Eso es más o menos las funciones del Estado de Derecho liberal del siglo XIX, ¿no? Pero si vemos el principio, empleo, salud, educación, allí estamos pensando en el Estado social del siglo XX. Entonces, este artículo mezcla, pero no mezcla para mal, porque al final son todas funciones del Estado. Lo que mezcla, lo que aparece en el Estado social con lo que ya existía del Estado de Derecho liberal, junta los dos para decir que el Estado puede actuar en esos rubros, ¿no? Ahora, además de eso, este artículo tampoco termina siendo muy limitativo, ¿no? Porque a veces alguien puede decir, bueno, ahí dice solamente emplea, dice solamente estas 6 cosas y nada más. Pero tampoco dice eso, pues, porque antes dice actúa principalmente. Entonces, como dice principalmente, significa que también puede hacer otras cosas. Entonces, finalmente, lo que de pronto se planteó como limitativo, no terminó siendo muy, muy claro, ¿no? Entonces, este artículo lo que nos dice es, pues, que hay una economía social de mercado y que hay un Estado que debe actuar en una serie de áreas importantes y nada más. ¿Qué tanto actúa y qué tanto no? Eso va a ser materia de análisis caso por caso. Entonces, este artículo 58 al final no nos aportó mucha claridad respecto de lo que el Estado debió no hacer. Luego tenemos a la actividad empresarial subsidiaria. Entonces, aquí ya los que tomen algunos temas de esta lista, y ahí tienen un par de cosas que analizar, ¿no? Por ejemplo, el tema 3 de la lista. No les he enviado todavía. La voy a subir al Classroom. Se la voy a pasar por correo a la delegada. Pero este punto 3 de la lista, por ejemplo, trata de eso, ¿no? El otorgamiento de créditos de consumo por el Banco de la Nación. El Banco de la Nación es una empresa del Estado. Y la subsidiariedad. O el último punto, el 12, que acá se ve un poquito menos, que se refiere a la actividad empresarial de Petroperú y el principio de subsidiariedad constitucional. Pues aquí de Petroperú se habla todo el tiempo, ¿no? Por el tema de la situación crítica, la refinería talar, etc. Pero acá el tema es, o sea, digamos, hay muchas cosas que se pueden decir, pero recuerden los que hagan este tema, que, bueno, es el tema 12, que el tema aquí es la subsidiariedad. ¿Bien? Porque este concepto de subsidiariedad es uno de los conceptos más discutidos cuando se habla de la Constitución del año 93. ¿Por qué es uno de los más discutidos? Porque finalmente la subsidiariedad es una especie de límite para el Estado subsidiario. Recordarán que hemos hablado de eso en las últimas clases y también está por ahí en las lecturas. Entonces, el Estado subsidiario significa que el Estado interviene en aquellos ámbitos en los cuales el particular o el privado no actúa, por la razón que fuere. Entonces, como no actúa, el Estado tiene que intervenir.
Entonces, este artículo en particular es un artículo que está siempre en el centro del debate. Entonces, cuando se hable de reformar la Constitución, de modificarla, etcétera, en temas económicos, este es el artículo, ¿no? Este es el artículo que se va a discutir. Entonces, ¿qué dice este artículo? Este es el segundo párrafo del artículo 60. Solo autorizado por ley expresa, nuevamente la ley, una ley, Congreso de la República, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Aquí está la subsidiariedad, que es materia de la discusión, ¿no? Está escrita, ¿no? Cosa que en otras constituciones no encontramos. Esto sí es una creación nacional. O sea, el concepto de subsidiariedad no se ha inventado aquí, ¿no? Pero aquí sí tomaron la iniciativa de escribirlo. Con lo cual, lo que estaba en la materia de la discusión, del análisis, etcétera, de pronto se transformó en letra y ahora la subsidiariedad hay que ver cómo se aplica, ¿no? Entonces, y es por eso que hay quienes plantean que cambiarlo, ¿no? Entonces, y hay que plantean, eso no lo puedes tocar, ¿no? O sea, hay acérrimos del cambio y hay acérrimos de la permanencia. Entonces, ¿de qué se dice aquí? El Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, o sea, solamente cuando el sector privado no lo hace, y en aquellos temas que el sector privado no le interesa hacerlo, o no le conviene, o no tiene recursos, de manera directa o indirecta por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. O sea, el sector privado no debe intervenir y el Estado podría intervenir, pero si hay interés público y alto, ¿no? O sea, es muy importante. O manifiesta conveniencia nacional, o sea, es claramente conveniente para el país que el Estado intervenga. Esos son los dos supuestos que establece la Constitución. Entonces, este artículo, además, es un artículo que tiene un desarrollo que vamos a ver, aunque seguramente no vamos a tener mucho tiempo para profundizarlo, pero tiene un desarrollo en la ley de competencia desleal. Porque la ley de represión de la competencia desleal dice que si una empresa del Estado o una entidad pública hace actividad empresarial sin cumplir este artículo, comete competencia desleal. Y entonces se aplica el sistema de sanciones para los infractores. Entonces, una entidad pública que es actividad empresarial del Estado, pero no cumple estos requisitos, o una empresa, la Constitución no dice aquí de empresas, no habla de empresas, ¿no? Dice actividad empresarial. Entonces se ha entendido que una entidad pública que no es empresa también podría ser actividad empresarial en algún momento. Entonces, en esos casos, lo que está ocurriendo ahora es que se aplica la norma de competencia leal y una empresa debe cerrar y eventualmente está sujeta a multas. Y han ocurrido varios casos que, en fin, si desean los podemos comentar. Entonces, bueno, aquí tenemos plasmada la subsidiariedad, que es la materia de la discusión. Ahora, ¿qué opinan ustedes sobre el tema de la subsidiariedad? ¿Alguien tiene alguna opinión o comentario que podríamos tal vez tratar o sobre el cual podríamos ampliar un poquito la interpretación? ¿Qué opinan del tema de la subsidiariedad? Profesor, o sea, la subsidiariedad, o sea, el Estado puede, hay ese interés nacional, ¿no? Pero en sí el Estado... Interés público, o alto interés público. Yo creo que por ahí como que empezaría como que, porque claro, ¿qué es de alto interés público? Claro, las materias principales como eliminar pobreza, prosperidad y todo, pero como son conceptos muy abstractos, como que creo yo que un poco se diluye al momento de actuar. Por ejemplo, subsidiar, por ejemplo, como pasa en otros países, subsidiar empresas, pero quizás esas empresas a un primer momento sí da la apariencia de que ayuda en cierto interés, pero en el fondo no lo es. O sea, yo siento que ese de interés público a veces puede ser muy ambiguo,
porque claro, no es muy, ¿cómo decirlo? No es muy objetivo, porque claro, los intereses de la nación mutan con el tiempo. Y cada cambio de régimen, cada cambio de época, condicionan unos nuevos objetivos, nuevos necesidades, y como que el tema de subsidio es como que bueno, según yo lo veo un poco ambiguo, también puede ser de doble filo, por decirlo así. ¿Qué es alto interés nacional? Bueno, creo que por ahí es, y también se da, o bueno, si el país fuese menos, ¿cómo decirlo? Menos, con un aparato de Estado más grande, creo que se podría dar a más distorsión y más intervención del Estado, y creo que es como que un arma de doble filo. Bien, gracias por el comentario. Pero ahí hay que hacer una precisión, y es que no hay que confundir, o me ha parecido que en tu comentario hay una confusión. No hay que confundir subsidiariedad con subsidios, aunque se parezca el término, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por un subsidio? Entendemos por un subsidio cuando el Estado asume ciertos costos o asume ciertos gastos de una actividad económica que no necesariamente es estatal. Por ejemplo, tú puedes subsidiar, no sé, pues le puedes subsidiar a determinada área de la producción ciertos precios, ¿no? O reducirle ciertos impuestos, darle un régimen especial. Entonces, eso es como un subsidio porque tú, como Estado, te cargas una parte del costo de su producción. Pero aquí la subsidiariedad tiene otro sentido, ¿no? O sea, la subsidiariedad no hay que entenderla como subsidio o como subsidiar, sino hay que entenderla como actuar a falta de acción del privado. O sea, digamos que la regla es que el privado actúe, y si el privado no actúa, el Estado, bueno, interviene. A eso interviene subsidiariamente, o sea, interviene para cubrir ese vacío, ¿no? La subsidiariedad ahí tiene el sentido de completar, de cubrir lo que no se está haciendo. Ese es el llamado principio de subsidiariedad, que se enfoca sobre todo en que los privados no se vean limitados porque el Estado los invade, digamos así, o les dice qué hacer, o actúa en lugar de ellos. Bien, ahora, esa es la idea general de la subsidiariedad. No va tanto por el tema del subsidio, ¿no? O de los subsidios. Pero ciertamente el debate es si es que qué tan bueno es que el Estado intervenga y en qué medida, ¿no? O sea, sobre todo en qué medida, porque creo que en muchos países del mundo el Estado interviene en distintas formas, ¿no? Hace actividad empresarial, hay muchas empresas, sin pensar en los estados como el de China, que sí tienen que no es una democracia de tipo occidental, entonces hay mayor control y presencia estatal por su propia forma de organización política, ¿no? Pero en los países europeos, por ejemplo, hay empresas estatales también, ¿no? Ahora en América Latina también hay muchas empresas estatales, ya habiendo pasado los periodos de privatizaciones de los años 90, han quedado muchas. Y no estamos hablando de Venezuela, ¿no? Estamos hablando perfectamente de Chile, de Colombia, de Brasil. Bueno, ahora Milei quiere privatizar, pero tampoco va a poder privatizar todo lo que quiere en Argentina. Entonces, empresas del Estado hay en muchos lugares. Entonces, la pregunta es si la subsidiariedad es una buena guía, o en todo caso está bien planteada, o si es muy estricta. Por ejemplo, la Constitución chilena, ahí se debate a nivel conceptual, porque la Constitución chilena no dice subsidiariedad. Entonces algunos dicen, no dice, pero lo da a entender, ¿no? Entonces le dicen, no, pero no lo dice, y además tiene empresas estatales como Codelco del cobre o ENAP del petróleo, ¿no? Empresas grandes, y ahí nadie discute el asunto, todo está claro. Entonces, el problema es que la Constitución ha incluido este concepto, y este concepto ha sido interpretado de la forma como lo estoy comentando, ¿no? Pero
¿Significa eso que el Estado no debería realmente hacer actividad empresarial? O sea, el Banco de la Nación no debería dar créditos de consumo al sector público, por ejemplo. Ustedes saben que el Banco de la Nación presta, digamos, a los trabajadores públicos, a los empleados públicos que tienen cuentas ahí porque le pagan con una cuenta del Banco de la Nación. Le puede prestar, por ejemplo, para tener sus estudios de perfeccionamiento, una maestría, para construir su casa, en fin, ese viaje, ¿no? O sea, te da crédito para ciertas actividades. ¿Cómo lo ven ustedes? El tema de la subsidiariedad. ¿Cómo ven ustedes en la práctica? ¿Funciona? O sea, ¿funciona así? ¿En realidad el Estado interviene y no debería intervenir? ¿O el Estado no interviene mucho? Hablando de la actividad empresarial, ¿no? Actividad empresarial significa producir bienes o servicios, ¿no? El Estado puede hacer otras actividades no empresariales, pero producción de bienes y servicios para el mercado. ¿A través de empresas o a través de entidades públicas que no son empresas? Que son casos que se han presentado, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad, creo que fue Tacna o Arequipa, abrió un grifo. O sea, usaba un grifo para cargar combustible para sus unidades de transporte. Pero luego empezó a vender también al público. Entonces, los grifos privados se quejaron, ¿no? Está vendiendo combustible. Subsidiariedad, ¿no? San Marcos y el IPD fueron denunciados por alquilar el Estadio Nacional y el Estadio de San Marcos. Fueron denunciados porque estaban ofreciendo locales para conciertos y eso competía con locales privados para conciertos. Entonces, no es necesario porque hay privados. Entonces no necesitamos que el San Marcos alquile su estadio o que el Instituto Operador de Deporte alquile su estadio. También fueron denunciados. Y así, ¿no? En dado casos. Hospitales que hacían ciertos cobros, también municipalidades. Bueno, un caso un poco gracioso que luego se desmintió que no era tan exacto, ¿no? Las municipalidades, por ejemplo, hacen campaña de vacunación de los perros, ¿no? Entonces hacen campaña de vacunación y por ahí pues algunas pensaban además ofrecer algún servicio veterinario para el perrito, ¿no? Se lo vacunas y no sé, le darían algún servicio adicional. Entonces las veterinarias dijeron, un momentito, vacunación gratis sí, pero el servicio veterinario está afectando los negocios privados. Entonces denuncia porque va contra la subsidiariedad. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Qué les parece? O si ustedes ven ahora, por ejemplo, si ustedes entran a la página del FONAFE, ahí hay una lista de empresas del Estado, ahí hay como 10 eléctricas, me parece, ¿no? Entre de generación y de transmisión eléctrica en muchos lugares del país. Está CEDAPAL, que también siempre es un tema de discusión. Está ENAPU, está CERPOS, Editora Perú. En fin, hay varias, ¿no? Petroperú es del Estado, no está en FONAFE, pero es del Estado también, está fuera de FONAFE, siempre materia de discusión. Y aparte de eso, el Estado, a través de entidades públicas que no son empresas, podría también, como ya mencioné, municipalidades, la misma clínica de San Marcos, ¿no? Los centros de... creo que hay otro tema también que está acá. Los centros de producción de las universidades del Estado ¿están infringiendo la subsidiariedad o no? Es el punto 9, ¿no? El principio de subsidiariedad y la justificación de los centros de producción de las universidades. ¿Qué centros de producción? Por ejemplo, la universidad. Ustedes en el primer piso de la Facultad Antigua de Economía tienen al CECEPI. El CECEPI es el Centro de Elaboración y Servicios de Proyectos de Inversión. Entonces el CECEPI es el centro de producción de la Facultad de Ciencias Económicas. Puede prestar servicios de asesoría, de consultoría, etcétera,
organiza cursos también, me parece, y por supuesto eso lo hace hacia el público y cobra, ¿no? O puede cobrar, no sé bien cómo irán sus actividades, pero en fin, es un centro de producción, entonces presta servicios y percibe ingresos. Entonces es una forma como la universidad, en este caso la Facultad de Economía, puede un poco financiarse, ¿no? Medicina veterinaria, en Navidad vende pavos, los pobres pavos los crían y los venden en Navidad, ¿no? Ingeniería industrial hace panetones en Navidad. ¿Qué más? Si ustedes se van a odontología, ahí hay un servicio dental y va gente de la calle. O sea, hay digamos, servicios que da la universidad al público, ¿no? Y cobra, pero la universidad no es una empresa, ¿cierto? Bien, entonces, como les digo, el Estado hace pues diversas actividades y entre estas hay varias en las cuales hace servicios o produce bienes hacia afuera. Y entonces ahí viene la discusión, ¿no? ¿Eso es subsidiario o no es subsidiario? ¿Qué opinan ustedes? ¿Algún comentario antes de que les cuente un último caso para cerrar este tema? ¿Qué les parece? Profesor, bueno, ¿Qué pensó? ahora aclarando lo que dijo de subsidiariedad, creo que sí, pero, o sea, sí debe intervenir, pero en grados distintos. Por ejemplo, en temas de estratégicos, por ejemplo, mira aeropuertos, armas, cosas muy, muy, muy sensibles para el interés y seguridad nacional, obviamente sí debe intervenir y de forma muy galopante, pero en otros rubros, como que, por ejemplo, puede intervenir, pero en forma de, ¿cómo decirlo?, dinamizar la competencia. O sea, por ejemplo, puede llegar a ser no una empresa como tal, sino como que producir bienes de una forma el cual, digamos, al mercado lo empieza a ser más competitivo. Y cuando empiece a ver que ya hay bastante competencia o suficiente competencia para, digamos, ya no sea, o sea, como que llegar a un punto el cual el propio mercado como tal empiece a ser competitivo por sí solo, ya como que bajarle los motores y como que mantenerla ahí. Y el otro nivel sería más que todo de presencia, o sea, que el Estado tenga presencia nomás, o sea, no ser, por decirlo así, un referente ni un monopolio, sino ser una referencia, ser presencia nomás, por ejemplo, en procesos novedosos, por ejemplo, tener su propia línea de, no sé, de telefonía o tener su propio, ¿cómo decirlo?, su propio radio, pero no es competitivo, o sea, no compite, o sea, no produce cosas como tal, sino lo usa para su propio uso, porque claro, conforme avanza el tiempo hay, digamos, nuevas tecnologías que requieren, digamos, que poco a poco se masifican, por ejemplo, el Internet. El Estado, si por ejemplo no se mete en el rubro de Internet, puede ser muy poco problemático, el hecho de que ahorita todos necesitan Internet, y si el Estado en su momento, o sea, no se haya metido el Internet, es porque, digamos, o sea, distintas cuestiones, pero en sí, o sea, creo que debe ser en tres fases. Métodos de puntos estratégicos, ahí sí debe ser como que realmente alto o galopante, por decirlo así, o sea, monopólico. En ponte de competencia, dinamizar la competencia en mercados, puede ser, digamos, hasta un punto y el cual dejar que el mercado solo agilice, y el otro es modo de presencia, o sea, estar en momentos en mercados en los cuales ciertamente no puede hacer mucho por el hecho de que ya como que esté en un punto álgido de competencia o que ya hay muchos referentes y ya está como que desarrollado, pero sí, digamos, estar ahí presente, ser, no tanto observador, pero sí estar o conocer o tener un poco del pastel para entender un poco más el mercado y tener presencia. Creo que más o menos por ahí se puede ver. Sí, gracias, Renzo. Bueno, esa es parte de la discusión, efectivamente, ¿no? Es parte de la discusión, hay muchas fórmulas. O sea, ¿qué tanto, digamos, cuánto? Primero, hay quienes dicen que en nada, ¿no? Pero bueno, no necesariamente son la mayoría. Luego, ¿cuánto debe intervenir? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, has hecho una gradación, ¿no? Hay ciertos casos en los que sí, para dinamizar la economía o la competencia en ciertos espacios, en otros casos para tener presencia, otros te podrían decir no,
dinamizar la economía no, o te podría decir si tiene presencia pero no debe competir, mejor no debería haber. Hay muchas opiniones, ¿no? Hay ahora áreas en las cuales está asentado ya, por ejemplo, en el tema de en la banca, hay muchas cajas que son municipales y existen y funcionan y están ahí, ya están asentadas ahí, ¿no? Inclusive la discusión es cómo le aplica la subsidiariedad, porque de repente hay que cerrar a muchas, ¿no? Porque en la práctica sí compiten pues con los bancos, ¿no? Compiten poco, pero o en algunos segmentos solamente, de repente no en lo principal, pero en algunos segmentos, pero sí están ahí. Entonces, efectivamente lo que hace falta es eso que tú has mencionado, ¿no? Has mencionado este sí, este no, etcétera. Eso es discutirlo, pero eso de repente implica también plantear que la subsidiariedad constitucional no hay que entenderla como se está entendiendo, sino hay que entenderla de una manera un poco más amplia, ¿no? Y eso es parte justamente del debate. El sector, no, porque el COES no hace actividad empresarial. El COES, hasta donde entiendo, es más como una instancia de coordinación o para que se pongan de acuerdo las empresas eléctricas o para definir cómo se resuelven conflictos entre las empresas eléctricas, ¿no? Pero hasta donde entiendo no es propiamente una empresa que presta el servicio, sino que más bien interviene en esa parte de coordinación de los distintos prestadores, porque el sector eléctrico la electricidad pues circula y pasa de uno al otro y están el generador, el transmisor, el distribuidor, y entonces ahí puede haber algunas complicaciones, ¿no? Entonces ahí más creo que es una función de tipo de coordinación, pero en el sector energético hay muchas empresas del Estado que sí lo son. Si entran ustedes, se han hecho una vueltita por la página del FONAFE, pongan empresas de la corporación, van a ver más o menos una decena de empresas estatales, ¿no? En varios lugares del país, ¿no? Bueno, este tema efectivamente es uno de los temas álgidos cuando se trata de discutir sobre también el manejo de la economía, ¿no? Pues por supuesto tiene opiniones, tiene opiniones muy diversas. Bien, entonces avancemos un poquito más antes de pararnos. Ay, sí, organista. Ya, ahora sí. Entonces, la subsidiariedad, la actividad empresarial subsidiaria, ¿no? Ahí hay toda una discusión, es uno de los ejes de la discusión. Luego tenemos la libre competencia y la protección al consumidor. Entonces, en estos dos rubros de libre competencia y protección al consumidor está de alguna forma el afán del establecimiento de un mercado que funcione en base a reglas de la libre competencia y de la protección al consumidor. Esto lo vamos a analizar en clase porque vamos a desarrollar justamente, terminando con el tema constitucional, vamos a ver el tema de la libre competencia. Entonces, este artículo 61 es un artículo también muy importante en esa línea, porque este artículo 61 lo que hace es definir más o menos la relación del Estado con el sector privado y su función, que tiene que ver sobre todo con evitar que se produzcan prácticas anticompetitivas, prácticas que restrinjan las actividades el funcionamiento adecuado del mercado, ¿no? Entonces, si notan ustedes, por ejemplo, no está prohibida la existencia de monopolios, que no se refiere a
la combate de prácticas que la limiten a la competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. La existencia de monopolios no está prohibida, la Constitución anterior la prohibía, muchos decían, pues, pero la prohíbe, pero ahí están los monopolios. Entonces el problema no es que haya monopolios, sino que estos monopolios sean perjudiciales. Entonces se cambió eso. Bueno, en fin, esto lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos a ese punto. Y además, pero le da al Estado pues dos roles específicos, ¿no? Facilitar y vigilar. Entonces, facilitar implica establecer condiciones para que los privados puedan competir, eliminar trabas, ¿no? Existe en Indecopi una comisión de eliminación de barreras burocráticas, trabas que encarecen la participación privada en el mercado. Y vigilar la libre competencia, lo cual significa procurar que no haya estas prácticas que distorsionan el mercado, que distorsionan la competencia en el mercado. Entonces, a partir de esto se han desarrollado normas que son principalmente normas orientadas a sancionar las desviaciones o las infracciones a la libre competencia. Y el artículo 65 se acerca al tema, pero desde el lado del consumidor. Entonces el artículo 65 dice, un momento, aquí en el mercado hay productores, hay los empresarios que hacen intercambios, pero también están estos sujetos, los consumidores, que son los que de alguna manera van a determinar qué cosas se producen, porque ellos son los que deciden qué comprar y entonces eligen determinados productos o servicios y tienen ciertas preferencias. Entonces son importantes y hay que ocuparnos de su protección, porque si bien son importantes los consumidores, también son de alguna manera vulnerables, ¿no? Son vulnerables porque las empresas pueden ser económicamente poderosas, las empresas pueden darle a los consumidores ciertas condiciones y el consumidor no tiene frente a la empresa mayor defensa, tipo un banco, ¿no? Un banco te dice, bueno, ¿quieres tarjeta de crédito? Ya, firma aquí. Ya. O entra por la página web y te abres tu cuenta. Tú no vas a poder decirle, quiero que cambies el contrato, no me gusta, esta parte, no, mejor escríbela así, inclusive esto no se adapta a mis necesidades, ¿no? El banco te va a decir, mira, ¿quieres cuenta o no? ¿Quieres cuenta? Ya, aprieta ahí donde dice aceptar. Ya. Si tienes alguna discusión, entonces pon no acepto y ándate a buscar otro banco. Entonces te vas a buscar otro banco, vas a encontrar lo mismo. Entonces, frente a esa situación en la cual te ponen delante las condiciones y tú no tienes nada más que hacer que aceptar o quedarte sin tarjeta, digamos, ¿no? Bueno, tú podrías decir no lo voy a hacer, pero hay mucha gente que acepta y luego tiene reclamos o quejas porque entiende que no sabía en qué estaba entrando, o no le informaron adecuadamente, o le ofrecieron una cosa y le dieron otra, ¿no? O lo han maltratado, o su queja no fue atendida, nadie le contestó el teléfono. Entonces, esas situaciones ameritan que el Estado intervenga. Entonces, el Estado en base a este artículo dice, yo tengo que defender al consumidor, no puedo dejar que el consumidor solo vea cómo se las arregla. Yo debo intervenir, ¿no? Entonces el artículo 65 le da al Estado una habilitación para generar una legislación de protección al consumidor, lo cual ha generado por también una serie de debates, ¿no? Porque acá, si bien la Constitución dice que hay que proteger al consumidor y está reconocido por el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental la protección al consumidor, la pregunta viene a ser, ¿qué tanto lo protejo? O sea, le doy todo masticadito para que no valga nada, o hasta qué punto el consumidor puede decidir por sí mismo sin que yo entre a dar reglas para esta relación privada, porque son relaciones privadas entre el consumidor y el proveedor. Entonces esa es la gran discusión de la protección al consumidor. ¿A quiénes protege? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué es lo que le puede
poner como carga al empresario, porque cualquier cosa que le pongas a favor al consumidor es para el empresario una carga adicional, ¿no? Es un costo extra. Entonces, este artículo 65 está en la base de ese desarrollo legal posterior. Y de esto vamos a tratar también, porque justamente al final del curso nos vamos a ocupar de la protección al consumidor. Y entonces, para terminar, por ahora, con estos dos temas que van a ser desarrollados como parte del curso más adelante, cerremos esta clase de hoy con el tema de la promoción de la pequeña empresa. Entonces, una primera reflexión es que aquí no se menciona a la microempresa, pero no se menciona a la microempresa no porque se haya decidido excluirla, sino porque en la época que esto se desarrolló, el término microempresa no era un término, digamos, de uso común. Se hablaba de las pequeñas empresas, pero nadie hablaba se hablaba muy poco de las microempresas. Entonces el término micro no se instaló en la Constitución, pero por interpretación se entiende que cuando la Constitución se refiere a la pequeña empresa, también está incluyendo a la microempresa, ¿no? Que inclusive siendo más pequeña, ameritaría una protección mayor. Entonces, lo que dice el artículo 59, este es uno de sus párrafos finales, dice: el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad y en tal sentido promueve a las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Bueno, la lógica es, las empresas, las pequeñas, están en una situación de desigualdad, ¿no? Porque sufren cualquier desigualdad, dicen. Como sufren cualquier desigualdad, hay que darle oportunidad de superación. Entonces, están en desventaja frente a las grandes y las medianas. Eso es de alguna manera lo que dice la Constitución. Alguien podría decir, bueno, es la lógica del mercado, pues, ¿no? Que compitan y prosperarán de repente no. Pero aquí la pequeña empresa tiene un rol importante en nuestra economía, porque muchas veces es una suerte de forma de autogeneración de empleo. La microempresa es una forma, la gente se genera su empleo organizando una actividad económica y forma una microempresa muchas veces, ¿no? Entonces, las pequeñas y las microempresas dan empleo, entonces al Estado le interesa también que subsistan, que persistan y que sean un mecanismo para que la gente pueda, digamos, desarrollarse, pueda vivir sin tener que pedir que el Estado le cubra sus gastos o sin tener que afrontar falencias de todo tipo. Entonces, frente a eso, el Estado lo que hace básicamente es generar mecanismos de promoción. O sea, hay mucha legislación sobre el tema desde los años 90 y antes de los 90, porque tampoco es que se inventó con la Constitución, ya de antes había legislación de las pequeñas empresas y se ha seguido desarrollando. Hoy día hay toda una ola del llamado emprendedurismo y el emprendedor, fácilmente puede formar una persona jurídica si quiere para hacer su actividad económica, ¿no? Pero lo que valdría rescatar de aquí es que al final son dos cosas, ¿no? Uno, que el Estado va a generar estos mecanismos de promoción, pero la empresa tiene que funcionar sola, ¿no? Y dos, que este artículo constitucional es como una especie de lunar, digamos así, en un contexto en el cual se plantea más bien que cada cual actúe por sus propios medios, ¿no? Porque las constituciones previas se referían a otras organizaciones que ya no están, hablaban de cooperativas, comunidades campesinas inactivas, empresas artesanales, empresas familiares, en fin, había todo un conjunto de organizaciones, digamos, para aglutinar a sectores no empresariales, ¿no? Entonces, estas organizaciones han sido todas eliminadas de la Constitución y la única que quedó fue la pequeña empresa. Pero quedó justamente porque la lógica de la empresa pequeña es actuar en el mercado, que es lo que la Constitución quería promover y
y que se establezca en nuestra economía, ¿no? Entonces, por eso que se mantuvo la pequeña empresa y dado su importante rol en la economía desde el punto de vista de la generación de empleo y desde el punto de vista de, la producción que también realiza. Bueno, entonces con esto terminamos también este punto, que es el tema de la intervención, el rol del Estado en la economía, que es, digamos, junto con las libertades, ya es el paquete más o menos completo de la economía social de mercado. Nos falta ver algunas otras cosas, pero ya aquí está todo lo conceptual incluido. Esto les debería servir también, o es como parte de las cosas que hay que tener en cuenta para los trabajos. Entonces, ya está publicado en el Classroom los temas. Ahí le voy a pedir a Mayerlin que nos ayude con el tema de organizar los grupos. Bueno, la próxima semana no, como ya les decía al inicio, por motivo de viaje no vamos a tener clase, pero hay que programar una recuperación, y el examen será el 26, y hay que programar una recuperación antes o después, ¿no? Antes de fin de mes de preferencia. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario para cerrar nuestra clase del día de hoy? Profesor, una consulta sobre el tema del examen. Tania, dime. El tema del examen que va a ser el 26, ¿va a venir hasta esta clase de hoy o hasta la clase pasada? Sí, debería venir hasta la de hoy porque, digamos, completa el panorama de la economía social de mercado. Y como van a tener 2 semanas más, creo que sí les alcanza para poder revisar este punto, ¿no? También está en el libro que les he dado el link, que lo pueden consultar. Ahí hay información complementaria de economía social de mercado que la pueden leer y también complementaría pues estos temas, ¿no? Está bien, profesor, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, sin más, nos quedamos aquí, estamos en comunicación y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.